desde el brote laringo-tráqueo-pulmonar, que es este, que va a formar a todo el árbol respiratorio. A partir de ahí todo esto es la porción caudal del intestino anterior, hasta este punto donde está el brote dorsal del páncreas. ¿Qué origina? Origina el esófago, el estómago, la primera porción del duodeno y la mitad de la segunda porción del duodeno. Y de ese tubo, de todo este sector de tubos, derivan el hígado. El hígado tiene un origen complejo, pero una parte deriva del endodermo, ya veremos por separado el hígado, y el páncreas, el brote dorsal del páncreas y el brote ventral. Tiene dos partes, dos orígenes el páncreas. Las características generales nos dicen que tiene meso todo este sector. Meso quiere decir entonces que todo este tubo está envuelto por una membrana serosa que está pegada, tiene sus dos hojas pegadas, de un lado que se llamará meso dorsal y del otro lado que se llamará meso ventral. Eso es un meso. Entonces tiene meso dorsal y ventral de los dos lados, toda esta parte. Están vascularizados por una arteria que es el tronco celíaco y tiene una rotación, o sea, no permanece siempre en esta posición exacta como se ve acá, sino que tiene una rotación sobre sí mismo, como si este tubo lo hiciéramos girar, lo atornilláramos. Tiene una rotación de 90 grados desde la izquierda hacia la derecha. Características que son distintas, como ustedes ven, a la parte cefálica del intestino anterior. Yendo segmento por segmento, tenemos el esófago, que está separado de la tráquea en formación por un tabique, que es el tabique esófago traqueal o traqueosofágico, y el epitelio, que estamos viendo acá en amarillo, es el que es originado por el endodermo, mientras que el resto de las capas del esófago, o sea el tejido conectivo y el músculo, son mesodérmicos. Esto es importante recordar porque una vez se dice el esófago es endodérmico, pero no nos referimos a todo el esófago, nos referimos al epitelio, porque el resto de las capas, tejido conectivo y músculo, siempre, salvo algunas pocas excepciones, son mesodérmicas. Con respecto al estómago, es una dilatación de esta porción del intestino. Sufre un proceso de rotación también y tiene meso. Hemos mencionado aquí algunas malformaciones también. En el caso del esófago, por ejemplo, la atresia esofágica, que consiste en una mala separación de la tráquea y el esófago, y por lo tanto el esófago queda cerrado. Atresia quiere decir falta de desarrollo. El esófago queda como en lugar de ser un tubo, queda como un hilito casi macizo. Atresia es falta de desarrollo. También está la estenosis esofágica. Estenosis quiere decir que haya una zona como si fuera pinzada, como si le pusiéramos acá un gancho, una pinza, y lo cerráramos en un punto localizado. Eso es la estenosis esofágica. El esófago corto es otra malformación, y la acalasia, que es una malformación ya de la inervación del esófago. Hay una falta de los plexos parasimpáticos, y eso hace que el esófago no se contraiga correctamente durante la deglución y trae una serie de trastornos.
Con respecto al estómago, mencionamos como malformación más común y más importante la estenosis pilórica, que consiste que entre el estómago y el esófago se forma un engrosamiento, una hipertrofia del músculo, que es muy común, se da uno cada 200 varones recién nacidos y uno cada 100 mujeres, cada 1000, perdón, mujeres recién nacidas, es más común en los varones. Y la consecuencia es que el bebé traga, el esófago funciona bien, pero el alimento queda detenido, acá, perdón, en el píloro, estaba marcando el cardias, en el píloro hay una hipertrofia, el alimento queda retenido en el estómago y no pasa al duodeno, eso es la estenosis pilórica. Entonces el bebé traga, el estómago se va llenando de leche, se llena, pero la leche no pasa al intestino y cuando se termina de llenar el bebé vomita. Entonces toma leche y después vomita todo en un chorro, un característico vómito llamado vómito en chorro, porque vomita de golpe todo el contenido del estómago y sigue llorando porque tiene hambre, porque lógicamente no se alimentó, y vuelve a tomar hasta que se llena el estómago y vuelve a vomitar, y entonces se empieza a deshidratar y a desnutrir. Y ahí tenemos el cuadro de estenosis pilórica, un recién nacido que traga, deglute bien, pero que vomita después de comer, casi inmediatamente después, en chorro, en forma impulsiva, rápida el vómito, y que se va desnutriendo, no crece bien, y tenemos la estenosis pilórica que hay que operarla. Se opera de recién nacido, por más que tenga pocos días de vida el bebé, se opera, una operación sencilla, con muy buenos resultados, y que no deja ninguna secuela. Se hace una operación por la cual se abre el píloro, que está hipertrofiado, insisto, y entonces se soluciona el problema. Con respecto al hígado y vesícula biliar, corresponde estudiarlos ahora porque pertenecen al intestino anterior en su origen. El hígado se origina a partir de un brote ventral. Fíjense ustedes que parece que me estoy equivocando porque digo un brote ventral, pero marco acá algo que es dorsal. ¿Por qué? Porque rota esta parte del intestino, como yo les expliqué antes. Rota y cambian las posiciones. Hay un brote ventral en la parte caudal del intestino anterior en cuarta semana, que es el esbozo hepático, que es este, esbozo hepático. Este esbozo hepático va creciendo y se dirige hacia el septum transversum, que tenemos acá en las cercanías del corazón, como también ya fue estudiado. Este brote hepático se introduce en el septum transversum, que es mesodermo. El brote hepático es endodérmico. Entonces se introduce y se divide en dos partes al mismo tiempo, que vemos aquí. Una origina la vesícula biliar y la otra sigue creciendo y se mete en el hígado y va a formar parte del hígado, los conductos hepáticos y parte del hígado. Origina los cordones hepáticos o trabéculas de Remack. Los cordones de hepatocitos son originados entonces por esta parte, por este brote. Esto origina la vesícula. El septum transversum, por su parte, origina a las células de von Kupfer, a los macrófagos hepáticos y a los centros de hemocitopoiesis. El hígado ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal en el embrión, como hemos visto en repetidas imágenes, formando la prominencia hepatocardíaca.
lo que sería como la panza del embrión. Y como resumen entonces del múltiple origen del hígado, decimos que el endodermo forma los hepatocitos y los conductos biliares, también forma la vesícula biliar. El mesodermo forma los centros de hematopoiesis, las células de von Kuffer, todo el tejido conectivo del hígado, la cápsula inclusive, y las venas umbilical izquierda y la suprahepática, la anastomosis entre la vena umbilical izquierda con la suprahepática, forman un conducto que es el conducto venoso de Arancio, que ya estudiarán en anatomía ustedes. Hay malformaciones en el hígado como hay en todas partes, son raras. Sin embargo, lo común es que haya variaciones en la forma de los conductos biliares. Esto es muy importante para el cirujano, que tiene que ir a identificar la vesícula y los conductos biliares para ver si hay cálculos, y a veces no encuentra bien dónde están los conductos biliares, cuántos son, si son 2, son 3, por dónde recorren, porque hay mucha variación en el desarrollo exacto de la vesícula y de los conductos biliares. El cirujano ahí tiene problemas para encontrar y localizar a veces los cálculos en todos estos conductos. También hay conductos hepáticos accesorios, se forman de más, y también el cirujano puede cortarlos sin darse cuenta y traer problemas en la operación. Otra malformación del hígado es la atresia biliar, que ocurre cada 20.000 nacimientos. Consiste en que no están bien desarrollados estos conductos hepáticos, no tiene una solución. El chiquito recién nacido se pone amarillo porque el hígado no metaboliza bien las sustancias, el metabolismo de la bilirrubina. Entonces se pone amarillo. Hay varias causas para lo que se llama la ictericia del recién nacido. Una causa, la más grave de todas, es que tenga esta atresia biliar. Atresia, insisto, es una falla, una falta de desarrollo de algo. Eso es atresia. Atrofia es cuando algo se desarrolló y después involuciona. Atresia es cuando no llega directamente a desarrollarse algo. Y estenosis es cuando algo está cerrado en algún punto. Un tubo que en algún lugar está cerrado. La atresia, entonces, esta atresia hace que no se formen todos los conductos correctamente, y la única solución es el trasplante de hígado, que son muchas veces estos casos que vemos por la televisión de chiquitos buscando un hígado para trasplante, chiquitos chiquititos, amarillos, que no tienen solución posible, no hay solución quirúrgica. Desde que está el trasplante es posible salvarles la vida con el trasplante. Nos queda después del intestino anterior, mencionamos que origina el páncreas. Damos una idea ahora, luego veremos con más detalle. Ahí tenemos, estábamos nosotros por acá, viendo el brote hepático, y acá está los brotes del páncreas. El páncreas se desarrolla a partir de dos brotes que salen de la última parte del intestino anterior, o sea, a partir de acá, ya de aquí para abajo es intestino medio, para arriba es intestino anterior. El páncreas muchas veces se lo puede mencionar como que lo origina el intestino medio, porque está justo en el límite, es decir, se toma eso como límite entre intestino anterior y medio. Nosotros acá lo hemos puesto en el intestino anterior, con esta salvedad que les digo. Hay dos brotes, que son los esbosos pancreático dorsal y ventral. El esbozo pancreático dorsal y el ventral, aquí los vemos los dos en posición dorsal, porque a través de la rotación quedan ubicados los dos ahí. Entonces, ¿cómo sabemos cuál era el dorsal y cuál era el ventral? Bueno, es muy fácil. El dorsal siempre es el más grande, porque es el que se origina primero. El dorsal es el más grande. El ventral aparece después, es más chico y es caudal, a pesar de que aquí lo vemos cefálico, también por los movimientos de rotación y de desarrollo. Las posiciones relativas del intestino son complejas. Basta abrir la panza de un paciente para darse cuenta que todos los metros de intestino delgado están acomodados y están
plegados de una manera bastante compleja, y todo eso fue a través de rotaciones y de movimientos. Decimos entonces que existen dos brotes, ventral y dorsal. El brote ventral origina la cabeza del páncreas, casi toda la cabeza, el conducto pancreático de Wirsung, mientras que el resto lo origina el brote, el esbozo dorsal, o sea, un poco de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, y el conducto accesorio de Santorini son originados por el brote pancreático dorsal. Luego veremos con más detalle esto. Malformaciones del páncreas. Mencionamos que existan pedazos de páncreas accesorios que pueden estar en el estómago o en el duodeno. El páncreas anular es uno muy importante, o sea, el páncreas que tome forma de anillo que envuelve al duodeno por fallas en la rotación. Forma un anillo que envuelve al duodeno, ese es importante, porque a pesar de que es rara, produce una obstrucción intestinal. El páncreas estrangula el intestino. Es importante hacer el diagnóstico. El páncreas fuera de su lugar, que se llamará páncreas ectópico. Siempre ectópico quiere decir fuera de su lugar. Ectópico quiere decir que se originó directamente fuera de su lugar, mientras que cuando algo se origina en el lugar correcto y después se desplaza hacia otro lugar, se llama ptosis. P-T-O-S-I-S, ptosis. Por ejemplo, si el riñón se origina fuera de su lugar, de entrada es un riñón ectópico. Si se origina en su lugar y después se cae, que es bastante común, es el páncreas tóxico. Así que no hay que confundir el riñón tóxico. Tenemos ahí los términos de ectópico y tóxico. Tóxico o tosado. Otra malformación es la enfermedad fibroquística del páncreas o mucoviscidosis, que ya es una enfermedad genética, hereditaria, transmitida por genes recesivos, y la característica clínica es que hay un trastorno en la secreción del páncreas, con lo cual hay problemas digestivos serios, problemas digestivos serios, y además no se produce aisladamente, sino que junto con este problema en el páncreas hay problemas en otras glándulas, por ejemplo en las sudoríparas, los cuales eliminan una cantidad elevada de sodio, y eso permite el diagnóstico. Midiendo la cantidad de sodio que hay en la transpiración, se puede saber si el paciente tiene esta enfermedad del páncreas. Y además, junto con el problema del páncreas, existe el mismo problema en el pulmón, por lo cual el paciente es mucho más probable que se muera por la afección pulmonar. Con esto tenemos un pantallazo del intestino anterior. Vamos a repasarlo un poco en las próximas imágenes. Aquí tenemos intestino anterior, la parte más cefálica. O sea, tenemos la zona de la faringe, las bolsas faríngeas, como ya hemos mencionado, los derivados de cada una. Esto también lo vamos a estudiar cuando estudiamos el tema de extremidad cefálica. Extremidad cefálica, porque fíjense que las bolsas faríngeas quedan en contacto con lo que se llama los arcos branquiales. Eso es toda una región muy complicada del embrión, los arcos branquiales, y se estudia en el desarrollo de la cabeza y el cuello también. Por ahora vimos la parte endodérmica. Y aquí tenemos el origen de
el árbol respiratorio. El brote primero se llamará laringio, después laringo traqueal, después laringo traqueo bronquial y después laringo traqueo bronco pulmonar. Es como un árbol que va teniendo más ramas hasta que quedan formados los pulmones. Aquí tenemos algunas imágenes más acerca del páncreas. Vamos a buscar otra que se vea mejor. Ahí tenemos aquí el desarrollo del brote pancreático dorsal. El brote dorsal, y esto es el comienzo de la formación del brote hepático. El brote hepático. Vamos a ir salteando los pasos intermedios para encontrarnos con la imagen final. Aquí tenemos, ven cómo ha quedado el brote pancreático dorsal. Esto es el brote hepático que ha originado la vesícula biliar, y esto se va a juntar con el septum transversum para formar las células hepáticas, los hepatocitos y los otros componentes que ya fuimos mencionando, la vía hepática, la vía biliar. Este es el brote pancreático ventral. Y aquí vemos cómo a través del proceso de rotación el brote pancreático ventral se fue también para atrás, quedan los dos brotes dorsales y se juntan y forman el páncreas. Y para aquí quedó la vía hepática, la vesícula biliar, y esto se junta con el septum transversum y forma los hepatocitos. Lógicamente acá hay que tener conocimiento de la anatomía. Esto, cuanto uno más sabe de anatomía, más se da cuenta cómo llegó a originarse. Nuevamente en otras imágenes para que quede bien grabado. La zona más conflictiva, que es esta, o sea, la parte terminal del intestino anterior. Aquí está marcado el límite, de aquí para abajo es intestino medio, de aquí para arriba intestino anterior, y tenemos el brote pancreático dorsal, el brote pancreático ventral y el brote hepático, con la parte que va a formar la vesícula biliar y la parte que va a formar los conductos hepáticos y células hepáticas. Aquí tienen la evolución, cómo fueron creciendo los brotes. Nuevamente lo repito, el brote pancreático dorsal, el ventral, el de la vesícula biliar y el resto de la vía hepática y parte endodérmica del hígado. Y aquí se ejemplifica y se ven la rotación que yo les expliqué. Esto es el proceso de rotación, gira sobre sí mismo el tubo y entonces van cambiando de posición los distintos órganos. Aquí vemos todavía antes de la rotación, observen ustedes el brote pancreático dorsal y ventral, y vamos a ver ahora esa rotación.
Fíjense cómo ha quedado el brote ventral, se fue junto con el dorsal para atrás y se juntan y forman el páncreas. Fíjense que el brote pancreático ventral es más chico, el dorsal es más grande, y el ventral y el dorsal se unen en esta zona. Esta zona va a tener los dos brotes juntos, y eso, como el brote ventral origina la cabeza del páncreas, el brote dorsal origina el cuerpo y cola, la cabeza del páncreas queda más grande porque tiene los dos brotes juntos. Por eso el páncreas tiene una forma con la cabeza más grande y después el cuerpo y la cola más chiquita. Y aquí ya la imagen final. Quedó formado el páncreas, la vesícula biliar. Estos son los conductos hepáticos que van para arriba. Por acá viene la bilis del hígado. La bilis la fabrican los hepatocitos, o sea que la bilis la fabrican las células endodérmicas. Va por los conductos biliares, pasa a la vesícula biliar, que también es endodérmica, ahí se concentra y se almacena la bilis. Después, cuando nosotros comemos alguna sustancia grasa, la vesícula se contrae y manda la bilis para el duodeno. ¿Ven? La bilis va por este conducto que desemboca en el duodeno, junto con la secreción del páncreas, que también desemboca en el mismo lugar. Y todo esto, fíjense que está enmarcado por el duodeno. El duodeno forma el marco a través de los plegamientos que fuimos viendo en las imágenes. El duodeno forma un marco para el páncreas, el marco duodenal. La cabeza del páncreas es como un retrato que se ve en un marco. Por eso la patología del páncreas afecta al duodeno. Un tumor de páncreas es muy complicado porque va a involucrar, va a traer problemas con la secreción biliar, va a traer problemas con la secreción pancreática, va a traer problemas con el duodeno, que lo puede comprimir por el marco que tiene. Otra imagen ahora en un corte de la rotación de los dos brotes pancreáticos. Aquí tenemos antes de la rotación el dorsal y el ventral. Este es el intestino y las flechas marcan la dirección de la rotación, que va en el sentido de las agujas del reloj. Tenemos ahí ahora como rotó en este corte. Ahora estamos viendo en cortes. El brote ventral se fue para atrás y aquí ya se incorporó el brote ventral junto con el dorsal y han formado el páncreas. Creo que aunque no tengan todavía el conocimiento anatómico, más o menos se dan una idea de cómo quedó formado toda esta zona, insisto, tan conflictiva del intestino.